hermanos, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga más. ¿Cómo están esta noche? Más o menos. Vamos a empezar y así que ponerse de pie, por favor, y vamos a orar para empezar nuestro servicio en esta noche. Señor, te damos gracias por habernos traído hoy con bien, Padre amado. Te damos gracias porque tú eres un Dios fiel y estamos aquí en esta hora para adorarte, Padre amado, y para aprenderte más de ti. Yo pido que tú tomes el control de este servicio desde el principio hasta el final, que sea tú que dirijas las alabanzas, que sea tú el que le des palabras a los profesores, Padre amado, para así aprender cada día más de ti. Una vez más yo te pido por aquellos que no están aquí porque quizás no se sienten bien o están ocupados, Padre amado, yo te pido que tú toques su corazón y lo sigas guardando a ellos también. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos. Vamos a subir estos días las ofrendas. Dios ha sido bueno.
gracias en esta tarde por la bendición de estar en tu casa. Bendice todos nuestros diezmos y ofrendas. Y gracias por suplir nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que hace el esfuerzo de estar en su casa. Amén. Esta tarde, mi esposa no ha estado con nosotros los miércoles por más de un año, creo. Ha estado estudiando Calvin, pero terminó su clase. Y es el primer domingo que es miércoles, perdón, que ha estado acá en más de un año, yo creo. Pero ahora es su cumpleaños. ¿No se imagina usted qué buen día para nosotros? No quieren que nadie sepa, pero nosotros nos aseguramos de que todo el mundo lo sabe. Pues los niños pueden empezar su clase. Amén. Y creo que ¿quién va a enseñar? No sé si. Ahora, hermana Vega. Gracias a Dios por nuestra hermana Vega. Su fidelidad a servir al Señor. Ni le sabe la quedada, ni sabe buena la quedada, pero cuando venimos y nos gozamos y pasó el día y el Señor fue con nosotros y como dijo la hermana, nos rejuvenecimos y fortalecimos en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis y vamos a capítulo 15 y 16 en esta noche. Padre, te damos gracias por esta linda oportunidad que nos das de continuar en el estudio de tu palabra y invitamos a tu Santo Espíritu, venga a ser el Maestro, venga a recordarnos, venga a remover nuestros neuronas, Señor, para ejercitar nuestro cerebro y que nuestro corazón esté receptivo a la enseñanza de tu palabra. Tantas cosas hermosas que encontramos, que a veces las pasamos desapercibidas, Señor, pero que si nos ponemos a estudiar conscientemente y con la ayuda de tu Espíritu podemos realizar, Señor, que verdaderamente tu amor es profundo para con nosotros y tu misericordia es inmensa. Te damos gracias por esta oportunidad. Ven a ayudarnos a entenderlo y a que nos dé esa fortaleza espiritual que necesitamos durante estos tiempos difíciles, Señor, y que al continuar hacia adelante no los encontraremos más fáciles, pero así como tú has ayudado a todos estos patriarcas, nos ayudarás a nosotros a vencer. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a encontrar en este capítulo 15 la dispensación de la promesa y uno de los pactos más que va a ser el pacto con Abraham. Y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 15. Vamos a leer los primeros 5 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¡Qué demostración! ¿Cómo se quedaría Abraham? ¿Cómo se quedaría alguno de nosotros, verdad? Si se nos hubiera hecho esa declaración. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros cuando, un ejemplo, verdad, de cómo Abraham pudo escuchar el consejo de Dios, la voz de Dios diciéndole: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande? ¿Cómo se hubiera sentido usted al escuchar estas palabras de parte de Dios? Porque todos tenemos luchas, todos tenemos luchas en la vida, y cuántas veces tenemos peticiones que estamos, verdad, ahí rogándole a Dios y diciéndole lo mismo y esperando la respuesta, y la respuesta no llega. ¿Cómo se sentiría usted al oír su nombre y que Dios le dijera: no temas, no temas porque la respuesta viene en camino, espérala porque yo te la mandaré? ¿Cuál sería su reacción? ¿Así nos quedaríamos quietos? Oh, yo saltaría de gozo, ¿verdad? Yo saltaría de gozo. ¡Wow! ¡Qué bueno, Señor! Te doy gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Yo sabía que esperando en ti, yo sabía que de una manera, oiga, yo me hubiera sentido de una manera muy emocionada de ver la respuesta de Dios en mi vida y para mi vida. Yo creo que usted no, pues. Amén. Está muy bien. La hermana me acompaña. Qué bueno, gloria a Dios, porque muchas veces estamos en esas condiciones en nuestra vida. Y imagínese Abraham. Abraham no hizo algo grandioso en la vida de él. ¿Quién era Abraham? ¿Nadie sabe? Abraham era un rico ganadero al cual Dios había bendecido grandemente, ¿verdad? Y él estaba en una ciudad, en un pueblo pagano, donde su papá fabricaba ídolos para que la gente adorara. Pero de ahí lo sacó el Señor. Y muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha sacado de nuestro lugar de origen y nos ha traído con un propósito. Y yo no sé cómo usted se siente con el propósito de que lo que Dios está haciendo en su vida, pero yo digo de mi parte, yo me siento gozosa y no tengo con qué pagarle al Señor. Venía diciéndole a los hermanos, ¿verdad?, que venían conmigo. Vale la pena estar ocupada en las cosas del Señor. Amén. Porque el Señor paga con creces, el Señor paga con intereses, y más cuando lleguemos a su presencia,
el cheque que vamos a recibir cada uno de nosotros. Así es que vale la pena servirle al Señor, hermanos, y de la manera que Abraham se sintió al oír las palabras de Dios diciéndolo, no temas, yo soy tu escudo. Amén, gloria a Dios. Y cuando Dios dice yo soy tu escudo, le estaba diciendo no te apures, yo soy tu protector, yo voy contigo, yo estoy contigo, aquí estoy para darte lo que necesites y para protegerte de todo peligro. Deja a los demás, déjalos, si no quieren arrimarse a mí, si no quieren creer a lo que yo hago, dejadlos. Si ellos se quieren seguir preocupando, que se preocupen. Si ellos quieren seguir temiendo, que sigan temiendo. Pero yo estoy contigo. ¿Qué respaldo nos da Dios cuando confiamos en Él? Cuando esperamos en Él. Y así de la misma manera nos ha dado promesa a nosotros. ¿Por qué? Porque las mismas promesas que Dios hizo anteriormente a los patriarcas nos las ha hecho a nosotros a través de Jesucristo. Así es que lo único que nos queda a nosotros es confiar y creerle a Dios lo que en su palabra nos dice. El nombre de Abraham, sin H, significa Padre enaltecido. Y más después, ¿verdad? Cuando ya le da la promesa y le cambia el nombre por Abraham, entonces es Padre de multitudes. Y vamos a verlo por qué de esta manera. Pero yo digo, ¿por qué somos nosotros tan llorones? ¿Por qué somos nosotros tan persistentes? Estamos allí, persiste y persiste y persiste en lo que nosotros queremos, en la petición que tenemos delante de Dios. ¿Por qué persiste usted? Bueno, todos están muy calladitos. Yo creo que persistimos porque anhelamos que aquella petición sea cumplida. Cada uno de nosotros sabemos el por qué persistimos, el por qué estamos allí pidiéndole cada vez a Dios lo que nosotros necesitamos o queremos. Lo mismo pasó con Abraham, ¿verdad? Pero Abraham le creyó a Dios. Y después de que Dios le dice aquello, Abraham le responde, Señor Jehová, ¿pero qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Aunque ya Dios le había dicho, ¿verdad?, a lo que iba a esperar de él, todavía seguía Abraham insistiendo que qué era lo que le iba a dar, sabiendo que ya le había pedido. Porque si nosotros le decimos, Señor, no tengo para el pago de la renta, ¿qué voy a hacer, Señor? Mira, ya se va a llegar el día, y si llega el día y no pago la renta y no tengo el completo, ¿qué es lo que voy a hacer, Señor? Me van a echar de aquí, ¿y qué va a hacer mi familia, Señor, sin un techo sobre la cabeza? Entonces Dios dice, no te preocupes, que para cuando llegue ese día, tú vas a tener ese dinero para que hagas tu pago. Y todavía insistimos, sí, Señor, pero ¿cuándo? Señor, ya mañana es el día y todavía no tengo el completo. Y ni dormimos, ¿verdad? Porque estamos preocupados que de dónde va a salir aquel pago que tenemos que hacer. Y quizás nos la pasemos toda la noche velando y esperando, insistiendo, rogándole al Señor, porque
tenemos una duda en nuestra mente y en nuestro corazón, si verdaderamente Dios nos va a dar lo que necesitamos. Yo me sentiría mal si yo le dijera a la hermana, hermana, no se apure porque mañana usted va a tener lo que necesita para hacer su pago que se le vence ese día. Pero si la hermana me dice, ay, pero me lo irá a dar la hermana, me lo irá a proveer, me lo irá a prestar, me lo da. Y la hermana está preocupada porque no confía en mi palabra, no confía en mi oferta. Entonces yo creo que yo me sentiría defraudada si la hermana estuviera ahí llorando toda la noche porque no sabe si va a llegar el momento en que ella va a tener ese dinero para hacer lo que necesita hacer. Y yo me voy a sentir mal porque la hermana, yo le dije que ese día estaría con ella lo que iba a necesitar, aun sin embargo ella se preocupó. ¿Y de qué le sirvió, hermana, haberse preocupado toda la semana, verdad? Si su necesidad fue suplida porque hubo una promesa ahí que iba a ser cumplida. Entonces así somos nosotros con Dios. Pongámonos en el lugar de Dios, pongamos en el lugar de Dios y vea si nosotros no defraudamos a Dios de esa manera, por no tenerle la confianza y por no esperar en Él. Amén. Y a veces por eso estamos como estamos, hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos ejercitar nuestra fe. Y cuando no ejercitamos nuestra fe está bien flaquita, en lugar de estar musculosa. Porque cuando algo se ejercita, ¿verdad? Crece, se desarrolla, se capacita. Pero cuando algo no se ejercita, se queda desnutrido. Entonces, si nosotros somos así, hermanos, hay que ejercitar la fe para que Dios se sienta contento con nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre y no tenemos un Padre abusivo, tenemos un Padre compasivo y misericordioso que nos ama mucho. Amén. Tenemos a Abraham aquí insistiendo una vez más qué es lo que le iba a dar si no tenía hijo, y el que iba a ser su heredero iba a ser su esclavo Eliezer, que estaba sirviéndole en casa. Y vuelve otra vez a insistir, ¿verdad? Sigue insistiendo Abraham. Y vemos en el versículo 6, y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué agradable, ¿verdad? Cuando algo se nos cuenta por justicia, o sea, algo bien hecho. Y como dije, ¿verdad? De la misma manera, Dios nos hace promesas a nosotros, hermanos, que nosotros debemos de estar bien cimentados en la fe, desarrollando y trabajando nuestra fe en nuestra vida para que nuestras peticiones sean cumplidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Si vamos a Isaías 41:10, y si el que le encuentre la lee, vamos a ver qué nos dice esa escritura. Porque así como a Abraham se creyó a Dios y le fue contado por justicia, de la misma manera a nosotros. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
palabras ahí claves, hermana, que dice, No temas. Siempre, que dice siempre te ¿qué? Te sustentaré. Siempre te sustentaré. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Siempre te sustentaré. Que Dios iba a estar con nosotros. Que siempre le iba a proveer, ¿verdad? Y luego la otra, siempre. Hay dos siempres ahí. Siempre te ayudaré. Entonces, no es para nosotros algo, hermano, que valga la pena, en lo cual nosotros debamos de ejercitar nuestra fe. Amén. Seguro que sí. Porque cuando nos dice la palabra, siempre te ayudaré, quiere decir que todo el tiempo va a estar el Señor con nosotros, va a ser nuestra ayuda. Siempre nos va a proveer, siempre nos va a dar la ayuda que necesitamos. Pero ¿qué nos dice al principio? No desmayes, no desmayemos, hermanos. Porque el Señor es fiel. En lo que Él nos promete, Él es fiel. Y le dice en el versículo 7 a Abraham, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. No solamente le iba a sustentar, de darle una tierra por heredar, sino que también le iría a dar descendencia. A nosotros también de la misma manera, hermanos. Por algo Dios nos ha ayudado a llegar aquí, pero si no confiamos en Él y todo lo queremos nomás para mí, eso no va a trabajar. Tenemos que ponernos a las órdenes de Dios para que Dios trabaje en nuestras vidas y podamos conocer su voluntad divina. Y Abraham le respondió a Dios y le dice en el versículo 8, ¿en qué conoceré que he de heredar? Todavía como había una interrogación ahí en la mente de Abraham, ¿verdad? Diciéndole, ¿cómo es que va a pasar todo esto? Bueno, Dios lo ve que todavía no está muy convencido de lo que Dios le está diciendo, y entonces es cuando lo invita a hacer un pacto. Y acordémonos que cuando Dios hace pactos con nosotros, hermanos, nada se puede abolir, nada se puede cambiar. Como Él lo hizo desde un principio, una sola vez, así se va a quedar para siempre, hasta que Él lo decida. Entonces vemos que en esa dispensación de Abraham es la dispensación de la promesa, y el pacto es el pacto que hace con Abraham, el cual le llaman el pacto abrámico. Y empieza ahí, ¿verdad?, a hacer el pacto que hace, ¿verdad?, el sacrificio, donde le dice, ¿verdad?, que tiene que traer una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino, y tomó todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Bueno, esas eran prácticas que se hacían, ¿verdad?, en aquel tiempo para ver los pactos los pactos que Dios hacía con cada personaje. Sin embargo, vemos, ¿verdad?,
que se hizo todo aquello. Y en el versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová, ahí vemos en el versículo 13 la profecía que Dios le da a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuánto pasó el pueblo de Israel en Egipto? 400 años. Y a Dios les había dicho por lo que iban a pasar, y aún sin embargo, ¿verdad? En medio de aquella temporada, el pueblo clamaba, el pueblo se desesperaba, el pueblo también se volvía rebelde, pero no recordaban desde cuándo se había hecho eso para su pueblo por la desobediencia. Entonces, hermanos, vale la pena sufrir un momento, pero ser obedientes a Dios. Y continúa diciendo: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y así fue, ¿verdad? Porque cuando dejaron Egipto, no salieron así como llegaron, o no salieron como estaban, salieron con las riquezas de todo el pueblo de Egipto para el pueblo de Israel. Así es que no fue en vano esperar el tiempo. No es fácil. ¿Quién va a esperar 400 años, verdad? Aún sin embargo, si nosotros comenzamos a instruir a nuestros hijos en que hemos de esperar en lo que Dios dice en su palabra, hermanos, podemos vencer. Pero nosotros hemos sido una generación descuidada y vemos los resultados que tenemos ahora. Vemos cómo nuestros jóvenes se desalientan de servir al Señor. Vemos cómo nuestros jóvenes se desaniman a no seguir siendo ejemplo, se avergüenzan de servir a Dios donde están, y tantas otras cosas, hermanos, que desobedecen. Una y otra, que a veces nosotros somos malos padres porque no somos los ejemplos que debemos de ser para nuestra familia. Y es triste decirlo, pero así estamos, hermano. ¿Por qué? Porque mire cómo está la iglesia, hermano. Mire cómo está, no solamente una congregación o dos o tres. Todas las congregaciones, a todas las congregaciones ha llegado el divorcio. A todas las congregaciones llegan los pleitos en los matrimonios. A todas las congregaciones llegan los problemas en la familia. ¿Pero por qué? Porque siempre hay uno, hermano, que no quiere hacer la labor que Dios nos ha encomendado en el hogar para bendición de nuestra familia. Los varones son llamados a ser los sacerdotes del hogar, los que han de ministrar en casa, los que han de ministrar a la familia, los que han de aconsejar, los que han de ayudar, pero a veces los oímos: ¡ay, que lo haga tu mamá! Mira, mujer, ¿cómo está ese muchacho? Mira, mujer, ¿cómo está ya tu hija? ¿Pero por qué? ¿Por qué reparten el trabajo que Dios les ha dado a cada uno de ellos, de ser los sacerdotes, de ser los pastores de su primera congregación, de ser los jefes, de ser la cabeza del hogar y no la cola? Qué bonito es tener esos títulos, ¿verdad, hermanos? Pero también es bonito desempeñarlos. Y por eso estamos como estamos. Y continúa diciéndole
Dios a Abraham en el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en una buena vejez. En aquellos tiempos antiguos, cuando las personas llegaban a una edad de ya de 100 y algo de años, era un privilegio, era una bendición. Yo creo que aún hasta nuestros días, ¿verdad? Que Dios nos da años y años, pues gloria a Dios que nos dé todos los que quiera y que cada uno de nosotros lo podamos usar para la gloria del Señor. Entonces, continúa, ¿verdad?, haciéndose todo aquel proceso del pacto en que Dios le estaba demostrando a Abraham lo que le estaba ofreciendo. Y dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los eneos, de los eneseos, de los cadmoneos, de los geteos, de los fereceos, de los rafaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jereseos, de los jebuseos y todos los feos. No, de los jebuseos nada más. Todo le tuvo que Dios decir a Abraham de la promesa que le estaba haciendo, ¿verdad? Que no solamente de la tierra que les iba a dar, sino de la herencia de las personas que iban a obtener cada uno de ellos. Qué bonito, ¿verdad? Es que podamos confiar en esas promesas de Dios y como dice, ¿verdad? Como le dijo, que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué nos dice Hebreos 10:38? Eso mismo, el justo por la fe vivirá. Nosotros, hermanos, por fe viviremos y veremos las promesas de Dios para nosotros. Vamos a Efesios 2:8. Que nos dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y a veces nos preguntamos, ¿sí tenemos fe? Oh, sí, yo tengo mucha fe. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado al expresar, yo tengo mucha fe. Porque si verdaderamente así fuese, nosotros no batallaríamos por nada, ni nos estuviéramos quejando, ni nos estuviéramos persistiendo, ¿verdad?, en la oración. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos creído a Dios que por la fe Él va a cumplir su palabra. Así es que no estemos tan decaídos, hermanos, porque lo que Dios nos ha dicho, Él también nos los va a cumplir. Entonces, vemos, ¿verdad?, que cómo Dios viene a representarse a Abraham como el Dios altísimo, el todopoderoso Dios, ¿verdad?, que dice El León. Y este es como un nombre muy especial. Y yo no sé si se han fijado ustedes, pero todos los aviones de Israel están catalogados en esa forma, hermano. ¿Verdad que todos los aviones tienen su nombre ahí? Delta y Southwest y American Airlines,
pero los aviones de Israel tienen El León, o a veces nomás EL. Yo me acuerdo que cuando mi esposo y yo viajamos a Israel y vimos el avión blanco con aquellas letras rojas que tenía EL solamente, ¿verdad? Porque quiere decir el Dios Altísimo. Y yo me imaginaba, ¿verdad? Y cuando íbamos, ¿verdad?, a través de los aires, cruzando el océano, ¿verdad?, podíamos ver todas las letras del avión en que íbamos, y de la manera de que el país de Israel es representado. Y me vino a mi mente, ¿verdad?, el versículo de Deuteronomio 33, de 33 a ver, déjame ver cuál es, hermano. El 33:26, que dice: no hay Dios como el Dios de Jesurún, o sea, el Dios de Israel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Me imaginaba a Dios, ¿verdad?, cabalgando por los aires para ayudarnos, para protegernos. Y luego dice: y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Qué honor para el pueblo de Israel, ¿verdad?, ser representado de esa manera, pero qué gozo y qué privilegio para nosotros, hermanos, que somos partícipes de esas promesas del Eterno. Y eso es de admirar, hermano, y de que nosotros podamos siempre persistir en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el pacto que Dios hizo con Abraham, lo hizo en 7 distintas partes, donde le dice, ¿verdad?, y haré de ti una nación grande. ¿Y cómo es la nación de Israel, hermano? A pesar de las faltas y de los errores que han cometido, Dios ha tenido misericordia de ellos, como ha tenido misericordia de nosotros. Y todavía está la nación luchando, pero un día llegará el tiempo, ¿verdad?, en que el pueblo de Dios triunfará. Y número 2, Dios le bendecirá, porque esto se ha cumplido de 2 maneras, porque Dios ha dado bendición materialmente y espiritualmente. Y continúa el número 3, dice: engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham se encuentra en los nombres de la fama universal, y como dije al principio, nada grandioso hizo Abraham, solamente confiar en las promesas de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos: confiar en las promesas de la palabra, que son fieles y verdaderas. Y le continúa diciendo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Así es que más vale, hermanos, que nosotros bendigamos a las personas que nos hacen mal. ¿Sabe por qué? Porque al fin que nosotros no les vamos a dar nada. Así que vamos a bendecirlos, porque Dios es el que les va a dar su recompensa. Dios es el que va a pagar por eso. Amén. Entonces a nosotros no nos va a costar nada más que decirle: Dios te bendiga.
Y de ahí el número 7, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta es una grande promesa que se cumplió en la simiente de Abraham, pero también se cumplirá en nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si vamos al capítulo 16, vemos, ¿verdad?, lo que hizo Saraí, porque también se le fue cambiado el nombre de Saraí a Sara, ¿verdad? Pero vemos cómo ella dudaba también de la promesa de Dios para su esposo y para ella también, porque ella tenía parte allí. Aun sin embargo, ella dudó y le dijo: mira, ya me cansé de tanto esperar, mejor, ¿sabes qué? Te voy a dar a mi sierva para que tú la tomes como tu mujer y haya descendencia en ella y podamos tener descendencia. A veces nosotros nos cansamos también de estar persistiendo en la oración, de estar siendo obedientes a Dios, de estar esperando, etcétera, etcétera. Recordemos a Saraí, hermano, que a veces no damos una metida de pata, metemos todo el cuerpo, porque somos nos desesperamos de confiar en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos desesperaremos? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no queremos pasar trabajos, lo queremos todo fácil, como dicen, todo peladito y en la boca. Fácil. Pero no, hermanos. Tenemos que esforzarnos nosotros por estar persistentes en la oración. Necesitamos nosotros ocuparnos en las cosas del Señor. Que para todo tenemos tiempo, hermanos. Porque ¿cómo para comer no se nos olvida? ¿Cómo para comer no se nos pasa? ¿Cómo para comer si nos damos el tiempo y la oportunidad? Porque tenemos hambre. Queremos satisfacer nuestro estómago, queremos tener fortaleza para hacer las cosas, para hacer el trabajo. Entonces, si le somos fieles a Dios, tendremos la recompensa, tendremos la respuesta a nuestra petición. Pero tenemos que ser fieles al Señor. Miren lo que le pasó a Abraham y a Saraí. Saraí arruinó todo. Hermanas, seamos sabias, seamos sabias. Dios nos ha hecho mujeres virtuosas, mujeres inteligentes. Porque muchas veces la mayoría de nosotras, ¿verdad? Hacemos tantas cosas y convencemos al esposo que haga lo que nosotros queremos. ¿Verdad? Porque le buscamos por aquí: mira, mi amor, oh, mira, no hay otro como tú, ay, eres tan lindo, ay, mi hijito, como le quiera usted decir, como le llame. Y ahí le buscamos, como dice, lo manzaneamos hasta que nos cumple el antojo. Tengamos cuidado, hermano, seamos sabias, hermano. Porque mire lo que hizo Saraí. Dice el versículo 3 del capítulo 16: y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová
entre tú y yo. Ahora se estaba quejando. A veces somos necias, hermanas. Cuidémonos de eso. Pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios, hermanos, el consejo que nosotros necesitamos en la familia o en el matrimonio, que Él nos lo dará, hermanos. Como dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, demándela de Dios, que Él nos la dará en abundancia y sin reproche. Pero necesitamos nosotros, como mujeres, como esposas, como la mujer virtuosa, a desarrollarnos en la fe y en la búsqueda con el Señor. Y respondió Abraham a Sarai, dice el versículo 6, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y Sarai la afligía y ella huyó de su presencia. Parece que el varón fue más sabio, ¿verdad?, que la mujer, y le dijo lo que le tenía que decir. Y la mujer, la esclava, huyó de la presencia de Sarai. Dice el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente del agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y a veces, hermanos, así nos dice Dios a nosotros. Vuelve a tu lugar, ponte sumisa delante del esposo, que es el jefe, que es el varón, y haz lo que debes de hacer. Entonces, hermanos, solamente nos resta ponernos bajo la sumisión, porque cada uno tenemos nuestro lugar, ¿verdad? En el hogar, en la familia, como dijimos, ¿verdad? El varón es la cabeza, nosotros estamos bajo la sumisión del varón, así como también Cristo está, ¿verdad?, como la cabeza de la iglesia, hermanos. Todos tenemos un lugar especial ante la presencia de Dios. Y si nosotros nos sometemos, tendremos victoria, hermano. Pero hay que someternos a lo que nos dice la palabra de Dios. Hay que ser sumisas, hay que ser obedientes. Tratemos, hermanos, tratemos. Y varones también, ustedes tienen que estar bajo la sumisión de Cristo, porque muchas mujeres se quejan y dicen, pero ¿por qué el varón? Él siempre tiene el mando, y el varón a veces se cree allá muy superior. Pero si usted quiere que su esposa esté bajo su sumisión, usted, varón, tiene que estar bajo la sumisión de Cristo. Para que haya ese balance en la familia, y no solamente eso, haya bendición y vida eterna en la familia, y el matrimonio siga adelante triunfante en el nombre de Cristo. Amén. Así es que la sumisión, hermanos, es muy importante, y vamos a rogarle al Señor que nos dé ese espíritu de sumisión para que haya paz en nuestra casa, para que haya bendición en nuestra familia y nuestros hijos puedan ser los herederos, hermanos, de las bendiciones de Dios. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, a esta hora con nosotros y entre nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir ese patrón de la sumisión. Ayuda a nuestros varones, Señor, que ellos se puedan, Señor, a identificar con Cristo, que ellos se puedan, Señor, someter a Cristo, para que puedan, Señor, esperar que sus esposas sean sometidas a ellos. Señor, danos sabiduría
y trae bendición a nuestras familias. Ayúdanos a ser las mujeres virtuosas. Ayúdanos a ser los ejemplos de nuestros hijos. Ayuda a los varones a ministrar a su familia, a sus esposas y a sus hijos. Señor, desarróllanos, capacítanos cada día, y que las promesas que nos haces en tu palabra no se dilaten en llegar a nuestras familias. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Toca, Señor, a los hermanos que se quedaron por enfermedad. Fortalece, Señor. Fortalece a cada uno, Padre amado. Y sana, Señor. Sana nuestra tierra. Te necesitamos en medio de nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Sí, Señor. Sí, Padre. Te amo. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Venos aquí, Señor, como las familias de tu pueblo. Bendice. Bendice, Señor, la familia. Bendice el matrimonio. Bendice nuestra descendencia. Nadie puede hacer lo que tú haces. Ven con nosotros, Señor, a nuestros respectivos hogares. Manda tus ángeles, Señor, alrededor de cada automóvil. Cuídanos, guárdanos, Señor, y que esta noche podamos descansar en ti como bebés. Y tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas y nos ayudes a mantenernos fieles a ti. Que si tú vienes en esta noche, nuestros oídos espirituales
espirituales estén atentos, Señor, a escuchar el toque de la final trompeta. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.